Buenas tardes para todos, mi nombre es Julio César Oliva Rendón, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte del curso de Biología Celular y Molecular del grupo 31076-34 del programa de Agronomía. En el presente video se tratará sobre la tarea número 1 de reconocer los principios de la biología celular. El órgano el cual escogí para desarrollar este fue el núcleo celular. El núcleo celular es uno de los órganos más importantes para desarrollar la funcionalidad celular, ya que por medio de este se pueden diferenciar las células eucariotas y las células procariotas. Las células eucariotas tienen núcleo y las células procariotas no tienen núcleo. Las células eucariotas tienen el núcleo. El núcleo nos permite almacenar la información genética, el cual es guardada por medio del ADN, y esta no tiene una alteración al momento de presentarse una división celular. Es decir, que si esta tiene información genética, esta la va a tener igual, por lo que las hace hermanas. No se va a presentar una información desigual en medio de estas dos. Las funciones del núcleo celular es guardar la integridad de los genes, realizar la división celular. Es el centro de control de las células. Como lo explicábamos en la diapositiva anterior, este cumple unas características fundamentales para el desarrollo celular. Es decir, las células eucariotas guardan la información genética, poseen esas características dentro de sí. Es decir, de que el núcleo celular permite que éstas sean propias, el núcleo celular permite que éstas sean propias y no tengan una alteración genética irregular. Es decir, de que, como lo mencionábamos anteriormente, si se presenta una división celular, la misma información genética que tiene esta la va a tener su hermana. Dentro de el núcleo celular se encuentran las distintas partes, como la envoltura celular, que se caracteriza por la membrana externa, la membrana interna. Dentro del núcleo también se encuentra la cromatina, la lámina nuclear, el espacio perinuclear, el nucleoplasma, los poros nucleares y el nucleolo. Dentro de este se encuentran unas similitudes en la continuidad del retículo endoplasmático rugoso y el citoplasma. Estas tienen algunas características que realizan fusiones dentro de algunos procesos. Juegan un papel fundamental para crear algunas de estas partes. Dentro de la envoltura nuclear cumple una función de proteger al ADN de la acción enzimática del citoesqueleto y del de la acción enzimática del citoplasma y del movimiento del citoesqueleto. Esta es una barrera que no va a permitir el ingreso del citoplasma o del citoesqueleto para que alteren o ocasionen una alteración genética de ese ADN que está allí. Al generarse esto, se presentaría una deformación, pero como la envoltura nuclear no va a permitir eso, nunca se va a dar. Es decir, de que para la envoltura nuclear es importante la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna, la lámina nuclear, el espacio perinuclear, los poros nucleares. Dentro de la membrana nuclear externa, esta está ligada en el retículo endoplasmático, la cual fluye en el espacio perinuclear.
formando el lumus del retículo endoplasmático. Como lo mencionábamos antes, el espacio perinuclear separa la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa, es decir, este es un túnel el cual nos permite el paso del lumus del retículo endoplasmático. Por eso hay una fusión o una continuidad del retículo endoplasmático en este lugar. Es decir, de que el retículo endoplasmático ingresa por el espacio perinuclear en donde participan la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa, dando formación a los poros nucleares. Los poros nucleares son formados por la fusión entre la membrana nuclear externa, la membrana nuclear interna, donde participa el espacio perinuclear y el retículo endoplasmático, en donde la función importante de los poros nucleares es que es el que permite regular el paso de las moléculas mediante un diafragma, es decir, de que ésta va a ser selectivo al momento del paso de las moléculas, ya que hay moléculas un poco más pequeñas y hay unas un poco más grandes. La lámina nuclear, esta es una red de filamentos intermedios en diferentes direcciones estructurales bidimensionales. Funcionan como un anclaje para las células. Es decir, de que esta está anclada en la posición entre la envoltura nuclear y la parte interior del núcleo celular, por lo que no va a permitir de que se realice una alteración de estos procesos. El núcleo interno está formado por el nucleoplasma, la cromatina, el nucleolo. De la cromatina está compuesta por el ADN y las proteínas. Este es el material que caracteriza la formación de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras altamente condensadas, encargadas para el transporte de fragmentos largos del ADN. Es decir, la cromatina son todos estos filamentos largos que se encuentran aquí, o fragmentos, como lo queramos llamar, que nosotros encontramos dentro de el interior nuclear. Y adicional a esto, hacen parte del ADN, es decir, son fragmentos largos del ADN, se transportan por medio del interior nuclear. El nucleoplasma es un gel formado por agua, iones, proteínas, que se sintetizan en el citosol e ingresan por los poros nucleares y el ARN. Es decir, de que al momento de presentarse la continuidad en el retículo endoplasmático, se presenta el ingreso de los poros nucleares y se da la continuidad de ese espacio en donde pasan selectivamente el nucleoplasma por medio de agua, iones y proteínas sintetizadas en el citosol. El nucleolo son proteínas y ARN. El nucleolo es fundamental para el desarrollo de los ribosomas. Los ribosomas están compuestos por el ARN y las proteínas direccionadas por el nucleolo.
Este es responsable de sintetizar las proteínas. Muchas gracias por escuchar este video, por estar atento a cada una de los puntos descritos dentro del mismo. A ustedes, compañeros y tutora, también quiero decirles de que si el núcleo llega a faltar dentro de la célula, estas podrían morir, ya que esto es fundamental para el desarrollo de las células eucariotas. Muchas gracias.